Continuamos con su programa El Mundo Hoy. Bienvenido el maestro José Gelbidó, un hombre de derecho constitucional, un hombre de políticas públicas, un hombre de historia de las ideas políticas, que son de las asignaturas que él bien imparte en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y en su autoría, en su aval, ha publicado varios libros. Maestro. Bueno, gracias por la invitación. Muy agradecido de esta invitación. Ya había estado aquí en este canal antes de la pandemia, en un programa ahora que hacía también es estudiante mío de la universidad, pero eso fue hace algunos años, ¿no? Estoy a su disposición aquí para tratar los temas que sean de interés para ustedes. Gracias, maestro, y bienvenido a su casa, El Nuevo Diario. Gracias, gracias. Maestro. Bueno, por cierto, disculpe, que el director del Nuevo Diario fue compañero mío de estudio. Don Percio. Sí, en la misma época. Qué bien. Estudió ciencia política en ese momento. Sí. Maestro, el presidente de la República ha anunciado que someterá una reforma integral, y dentro de esta propuesta de reforma contempla una modificación a la Constitución de la República con propósitos claves que él ha dicho en todos los medios y que lo ha reiterado tanto antes de ganar las elecciones, el mismo día que ganó las elecciones y después de ganar las elecciones. ¿Cree usted que ha sido estratégico por parte del presidente Abinader anunciar que someterá en los primeros meses de su gestión un proyecto de reforma a la Constitución? Bueno, ya es un tema de mucho debate y discusión, la cuestión de si es necesario reformar la Constitución de nuevo. Se hizo una importantísima reforma, vamos a decir importantísima, en el sentido de que fue una reforma muy amplia en el 2010, la llamada Constitución de Leonel Fernández, reforma constitucional de Leonel Fernández, que se hizo prácticamente una nueva constitución. Pero esa constitución del 2010 modificaba la constitución del 66 de Joaquín Balaguer. O sea que del 66 al 2010, pero pasando por el 94, hubo una reforma constitucional en el 94, pero consecuencia de una crisis postelectoral. Pero pocos tópicos, que se prohibía la reelección, se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, la doble vuelta, pero la Constitución de 2010 fue mucho más ambiciosa. Inclusive ahí se creó la figura del Estado Social de Derecho, que no la teníamos aquí. Pero muchos aspectos más. Bastante voluminosa, es considerada ya ese tipo de constitución una constitución extensa. Se entendía entonces, bueno, que no requería más modificación, pero en el 2015 el presidente Danilo Medina, para reelegirse, la modificó, porque en la de 2010 se prohibió la reelección continua. Entonces se volvió a crear el sistema de 2 reelecciones, como en muchos países, principalmente siempre nosotros tomando en cuenta el modelo de los Estados Unidos. Bien, pero ahora se vuelve a plantear una modificación, pero habría que esperar las propuestas. Se han hecho algunos señalamientos, lo que se quiere, consagrar a nivel constitucional la independencia del Ministerio Público. Esos son unas de los propósitos. Se habla de los candados, hay que ver, porque realmente se permite una reelección a menos que no se quiera plantear ya volver a la Constitución 2010, donde estaba prohibida la Constitución. Bueno, eso no se ha hablado de eso, y me parece difícil que se trate de eso, porque en una coyuntura, es una situación muy especial,
de prohibir la reelección. Pero nuestra República Dominicana tiene récord mundial en reforma constitucional. Y el tema principal de la reforma constitucional en la República Dominicana ha sido el tema de la reelección o no reelección. Precisamente. Entonces, eso inspira desconfianza en la oposición, porque la oposición no sabe en realidad si es que el presidente quiere continuar, aunque el presidente ha prometido que no quiere continuar. Pero ya hemos visto en el pasado que candidatos presidenciales dijeron en algún momento que no se iban a reelegir y al final plantearon la reelección. Entonces, la palabra de los políticos muchas veces queda entredicho, porque sus promesas pueden modificarse en función de las coyunturas políticas y electorales que se pueden producir. ¿No son suficientes los candados que tiene la Constitución para evitar que alguien quiera extenderse en el poder más allá de lo que ya se establece? Bueno, ¿Usted cree que es necesario que se haga esa modificación? Bueno, había que ver si es que el candado es para eliminar la reelección. Hay que ver. No, el candado que tiene no permite más de una reelección. No permite. Ahora, se quiere poner un candado para que no haya reelección, ya es otra cosa. No, de lo que se ha hablado es de evitar que se reelijan más de 2 veces. Entonces, bueno, pero que eso ya está establecido. Eso está establecido. Mi pregunta es... Ese candado existe ahí. Mi pregunta es, ¿cuál sería ese candado? Bueno, es que ¿Qué no otra se sabe. cosa se puede hacer para evitar no se puede poner más candado ahí. Se puede poner otro candado, como le señalo, de prohibir la reelección definitivamente, que era el planteamiento de José Francisco Peña Gómez. Ese era el discurso permanente del líder histórico del PRD de la no reelección. Pero que después de la muerte del líder, sus discípulos modificaron, cambiaron el pensamiento del líder. Entonces, no es necesaria una modificación a la Constitución para el tema. No, hay que ver las propuestas. Hay que ver las propuestas. Porque siempre la Constitución se pueden perfeccionar más. Sí. Una Constitución no es incambiable. No es incambiable. Ahora, lo que no es normal es que una Constitución se esté cambiando en tan poco tiempo. O que cada presidente, que cada gobernante quiera hacer una reforma constitucional. ¿Cuál es el rango de cambios que debe tener una constitución? ¿Cuál es el tiempo estimado? Teniendo como modelo países, por ejemplo, como Estados Unidos. Pero tenemos una serie de países. Sí, la Constitución de España nunca ha sido modificada. La Constitución de Brasil, de que se dio de la década del 80, nunca ha sido modificada. De manera que pasan 20, 30 años, 40 años constituciones y nunca fueron modificadas. La Constitución de España es del año 78, la Constitución que permitió el advenimiento de la democracia en España. Bueno, ahí se habla, se dice, bueno, ya es hora de hacer algunas modificaciones, pero mire todos los años que han pasado en España y nunca se han modificado. ¿Cuándo fue la última vez en Estados Unidos? Ya hace más de 60 años que hubo se prohibió la reelección continua, la década del 40. Allá le llaman enmienda. Entonces, bueno, pero aquí ya hubo una modificación en el 2015. El 15, sí. O sea que hace 9 años. Pero se modificó en 5 años, 2010, que se hizo esa amplia reforma constitucional. Ya a los 5 años se había modificado por el tema de la reelección. Entonces, eso es lo que no se ve bien. Eso es lo que se cuestiona. Porque las constituciones deben ser más estables. Y sus modificaciones, bueno,
no pueden ser tan rápidas, ¿verdad? Porque hay que pensar bien antes de hacer una constitución. Bueno, se nos quedó algo, vamos dentro de 2 años, no, así no puede ser. Pero siempre son perfeccionables. O sea, no quiere decir que la Constitución de 2010, porque la de 2015 fue simplemente eliminar la no reelección. Esa fue una reforma, como diríamos, chapucera. Una reforma chapucera. Entonces, esta sería para perfeccionarla. Sí. Los candados, ese término que está de moda, no sabemos bien qué candado que se quieren poner, porque todavía no ha salido la propuesta. No hay una propuesta formal. Hay que verla. Hay que verla y se supone que va a haber una amplia discusión. La de 2010 hubo una amplia discusión. Entonces hay que ver. Hay que justificar la reforma constitucional. Maestro, hay 2 temas que salen a relucir cada vez que concluye un proceso electoral y son los relacionados, uno, con el método de Hunt, que es el método que se utiliza en la República Dominicana para la asignación de escaños en los cargos plurinominales, y el tema de la unificación de las elecciones. ¿Qué tiene usted que decir al respecto de uno y de otro? ¿Es el método de Hunt? Bueno, el método de Hunt, el día pasado una entrevista del senador Félix Bautista diciendo que es inconstitucional. Me parece que su argumentación tiene base. Eso hay que sopesarlo. Y me decía la otra pregunta. Lo de la unificación de las elecciones. La unificación de las elecciones. Mira, esas son las cosas que un país tiene que ponderar, porque no puede estar en eso. Bueno, unificamos, después vamos a separarla, igual que el tema de la reelección. Entonces, se creía que era ventajoso la separación. Estuvo separada, ahora se entiende que no. Pero una separación poca separada, porque en muchos países, bueno, las elecciones congresuales o municipales es a medio tiempo. Pero esta es una separación de 3 meses. Entonces no se entiende cómo se va a hacer una separación de 3 meses. Bueno, por lo menos la separación debió haber sido por lo menos de 1 año, pero no de 3 meses. Es poco tiempo. Entonces, para montar un proceso detrás del otro. Sí, estaría de acuerdo particularmente de que eso no puede ser 3 meses. ¿Y cuál es la ventaja de esa separación? O sea, ¿cuál es la ventaja? No ha habido ningún beneficio para el sistema político dominicano de esa separación. No lo ha habido. Entonces ahí, bueno, también hay que entrar en la discusión. Hay que entrar en eso. Todo eso hay que discutirse. Si se demuestra que el método de Hunt es realmente inconstitucional, ¿existe la posibilidad de que los partidos políticos se pongan de acuerdo y decidan incorporar otro sistema para la escogencia de sus autoridades congresuales? Bueno, pero es que lo inconstitucional lo decide un tribunal. Sí, pero el argumento suyo hay que apoderar dice que al tribunal tiene base constitucional. Usted dice que tiene base. ¿Cuál es esa base? Bueno, esa base es la maneja mejor que yo en ese sentido, ¿no? Pero usted cree que... Pero la crítica que ha habido a eso, es que a veces o sea, hay candidatos que sacan más votos y resulta que el otro que sacó menos votos, sí, entonces es el beneficiado. De los escaños. Eso hay que buscar una nueva fórmula. Y como dice el senador, si viola la Constitución, entonces hay que apoderar al Tribunal Constitucional. Sin embargo, maestro, hay otros congresistas que dicen que este método es uno de los métodos más democráticos. Bueno. Entonces, ¿qué piensa? Bueno, eso es parte de la discusión. ¿Qué piensa usted? ¿Usted piensa que es un método democrático? Que un candidato haya sacado muchos votos y no tiene la oportunidad de realmente ser el candidato oficializado. Bueno, entonces hay una falla ahí. Entonces hay que ver cómo se corrigen las fallas. Porque la democracia debe basarse en la justicia.
no en la injusticia. Y se supone que si el voto es preferencial y la gente vota por mí. Bueno, yo no estoy de acuerdo, yo personalmente no estoy de acuerdo con el voto preferencial, porque aquí se copian. El voto preferencial no es bueno para el sistema político dominicano. Esos son modalidades en países con más institucionalizados y más desarrollados. Una democracia mucho más funcional, con países con una cultura política realmente muy superior a la nuestra, muy superior a la nuestra. Entonces, ese voto preferencial se le acusa de facilitar la corrupción política. Se le acusa, porque entonces ahí el que tiene más recursos, más dinero. Entonces, ese no es el espíritu de la democracia. Bien. Bueno, anteriormente se decía, bueno, el sistema de lista, se entendió que el sistema de lista no era lo mejor, pero en un país donde ese modelo favorece la corrupción política, es preferible volver al sistema anterior. Esa es mi opinión. Maestro, en materia de políticas públicas, de cara a un nuevo gobierno de Luis Abinader, ¿qué usted le recomendaría al mandatario? Bueno, recomendar, yo no me gusta eso en ese sentido de yo recomendar, porque los gobiernos tienen sus planes, los partidos tienen sus planes, hubo las promesas de campaña, llevar a cabo las promesas de campaña en materia de políticas públicas. Pero ya él ha dicho que uno de los propósitos para este nuevo periodo es eliminar la pobreza y la desigualdad. Perdón. ¿Verdad? Que eso es lo que hay que esperar de él, que esas políticas desarrollistas reduzcan la pobreza extrema de la República Dominicana. ¿Cree usted, maestro, que el presidente Luis Abinader ha hecho un buen trabajo en estos últimos, en su gestión? ¿En los 4 años pasados? Sí, señor. Bueno, al presidente Abinader se le ha acusado de que no ha habido grandes obras en políticas públicas. Le ha dicho, bueno, que se tomó muchos préstamos, pero no ha habido grandes realizaciones. Aunque en el final del periodo se comenzaron a ver realizaciones. ¿Verdad? Al reelegirse tiene 4 años por delante para llevar a cabo grandes realizaciones. Pero la mayor realización que tendría es eliminar la pobreza extrema en la República. ¿Y usted cree que eso se puede eliminar en la próxima gestión? Porque es que siento como que, eliminar la pobreza extrema, siento como que algo muy inalcanzable. Bueno, no inalcanzable, sino que requiere de, es como la reforma policial, que no es de un golpe. No se hace de una vez. Gracias por recordarme, pero siento como que eliminar la pobreza requiere también de otras gestiones también. Entonces, no sé. Pero la República Dominicana se ha venido eliminando la pobreza. Se ha venido eliminando los gobiernos anteriores. Pero todavía queda pobreza. Queda. Y eso es el desafío de todo gobierno, eliminar la pobreza extrema. Es uno de los principales propósitos que se pueden tener en políticas públicas. Porque es uno de los grandes males de su desarrollo y uno de los grandes males de un país como la República Dominicana, la pobreza extrema. Pero esa es la mejor obra de gobierno que se puede hacer, eliminar la pobreza extrema. Maestro, los partidos políticos tienen un histórico en República Dominicana. Nacen, se hacen grandes, se reproducen y luego terminan muertos. ¿El PLD está en cuidados intensivos o tiene la posibilidad de revivir? No, crecen, no se mueren así tan fácil. ¿No? Pero terminan muriéndose. Mira, a mí me hicieron una entrevista en el Listín Diario. Salió ahí, pero un tanto fue deformada. Porque pusieron que
yo había dicho que el PLD se iba a extinguir, el Partido Reformista. Bueno, dejan de ser partido de masa. El Partido Reformista y el PRD dejaron de ser partido de masa. Andan por ahí. Se convirtieron, pero no desaparecen. Lo que queda de ellos. Las siglas no desaparecen, pero sí desaparecieron como partido de masa. Sí. Ahora el PLD se vislumbra que pueda desaparecer como partido de masa. ¿Cuánto sacó en las elecciones? Ya, bueno, ya se convierte en un partido relativamente pequeño. No tiene masa, pero si no mejora electoralmente, pasará a ser un partido de bolsillo, como a veces se define, partido de bolsillo, que un periodista le llama también los alitas cortas, como son muchísimos partiditos que hay en la República Dominicana. Maestro, ¿debe retirarse de la política Danilo Medina? Bueno, yo no soy quien para plantear eso. Bueno, es que aquí los políticos no se retiran. En República Dominicana se alejan. No, pero ¿qué líder político se ha retirado? El poder eso lo vemos en los países desarrollados. Sí, sí. Usted ve que en España un presidente, bueno, ya sale del poder, se retira. En Europa, Francia, Alemania, en los Estados Unidos, cumplió sus 2 periodos. Bueno, excepto el caso de Trump, que quiere volver, pero porque ha alegado que se le hizo fraude. Es un caso excepcional, pero en los Estados Unidos los políticos se retiran, los líderes se retiran. Pero aquí los líderes no se retiran. Sería provechoso que Danilo Medina se coloque al margen de lo que es el nuevo proceso de renovación que va a experimentar este partido. Pero eso lo tiene que decidir el PLD. Pero usted como político, ¿cómo lo ve usted? Como politólogo. Usted como politólogo, ¿usted entiende que debe seguir al frente del partido o que es importante que se haga la renovación? Te puedo decir que es un responsable, era el presidente de un partido que quedó en tercer lugar. Bueno, a él se le puede atribuir responsabilidad de ese mal desempeño, pero ahí decidirán los PLDistas. Finalmente, las expectativas para este próximo periodo de gobierno de Luis Abinader, ¿está bien que continúe con los funcionarios actuales? ¿Se deben de hacer cambios? Debe haber cambios porque hay muchas quejas en muchos lugares. Por ejemplo, en medio ambiente hay muchas quejas. Ministro, que usted... En el área de la seguridad ciudadana. Maestro, ministro que usted cree que se debe mover. No me gustaría hacer ese... No, pero jueguesela, maestro. Usted habló de seguridad ciudadana y bueno, diría que en medio ambiente y el Ministerio de Interior ahí se necesita cambio. O sea, que los demás están bien. No, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Le conviene a Luis cambiar algunos funcionarios? Bueno, mira, es siempre bueno hacer reformas llamadas ministeriales. Sí. Eso se llama reforma ministerial. Hay que cambiar. Balaguer en su gobierno, por lo menos, rotaba, no dejaba a una gente. Mire, en el gobierno del PLD, un funcionario, un ministro, duró 16 años siendo ministro, Ventura Camejo, en el Ministerio de Administración Pública. Es un récord mundial. Los 16 años del PLD estuvo siendo ministro. Lo hizo bien, para mí, lo hizo bien, pero un récord mundial. Dura 16 años un ministerio. Bueno, maestro, muchísimas gracias por su participación, muy dinámica y, ¿verdad? Sí, activa, claro. A estos muchachos les gusta la política. Un hombre ducho. Sí. Gracias a ustedes. Así que hasta las próximas y manténganse en sintonía con el Nuevo Diario TV.